Hebreos capítulo número 11. Entonces, bueno, la emuná, ¿no? Esta es la clase que cierra esta parte de lo que estamos observando de la fe. Y pues decíamos entonces que fe o emuná, ¿cierto? No es creer, porque creer cree cualquier persona, hasta un niño cree, entonces no tiene una fe. Un ateo también cree. Decíamos que fe es entender y estar firme en eso que uno entiende. Obviamente en términos de lo que nos dice la Torah, porque pues si uno lee el pasaje número 1 de Hebreos 11:1, mire lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo les colocaba el ejemplo que yo le dije a una amiga que es cristiana, que entonces yo podía tener fe en los extraterrestres, porque yo tengo la convicción de que ellos vienen, y mejor aún, yo nunca los he visto. Entonces yo puedo tener fe por los extraterrestres. Entonces el concepto tiene que ser mucho más amplio que lo que dice acá. Tiene que ser interpretado. Entonces dice, es pues la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comienza a señalar cada uno de los personajes bíblicos que el escritor de Hebreos, que vamos a suponer que es Pablo, ¿sí o no? Él dice, miren, esta persona tuvo fe porque esperaba esto, pero no lo alcanzó, no lo vio. Esperaba esto, pero no lo vio. Y llega un punto que lo leímos la vez pasada, donde dice, miren, todos los antiguos esperaban la nueva Jerusalén, pero ninguno la vio. Nosotros esperamos hoy cosas que no hemos visto. Pues yo espero, no sé ustedes, imagino que también no, el regreso de Yeshua, o a Yeshua. ¿Ustedes lo han visto? ¿Yo lo hemos visto? No, nadie, ninguno lo ha visto acá. ¿Esperan también la nueva Jerusalén? Claro. ¿Esperan también el nuevo cuerpo? Claro. ¿Esperan también, por ejemplo, el cielo nuevo y tierra nueva? Claro. ¿Hemos visto esas cosas que yo acabo de mencionar? No. Pero como aquí viene hablando de un contexto de fe hebrea, o sea, aquí no está metiendo cosas que no son cosas hebreas. O sea, está diciendo cosas que todos los hebreos deseamos ver, pero que no hemos visto, que estamos esperando. Para profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos ellos, ¿qué era lo que ellos más esperaban? ¿Qué creen ustedes que era lo que ellos más esperaban? Pero que nunca lo vieron. El Mashiach. Todos ellos hablaron profecías del Mashiach, principalmente Isaías, pero en todos los libros encontramos profecías del Mashiach. Ellos anhelaban ver el Mashiach, pues claro, porque yo imagino que al igual que nosotros, ellos se vieron en una encerrona, y es que nosotros sabemos que estamos en esa encerrona todavía. ¿Cuál es la encerrona? Que sin Mashiach esto funciona a media máquina. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, es más, consolidar en algunos años una buena comunidad aquí en Colombia, incluso nos podemos ir a Israel. Sin Mesías de todas maneras vamos a estar cojos. Así estamos en la tierra de Israel y en un estado, no sé, muy alto espiritualmente o de identidad muy alta, vamos a necesitar el Mesías. ¿Y qué están esperando precisamente también los judíos, que son como la cara del lado opuesto de la moneda? Están esperando también al Mesías, ¿no? Y no le están preparando también el camino al Mesías de ellos. Pues ahí le quieren montar un templo, ¿no? Qué mal, porque ellos no admiten que el Mesías muera, pues, por Israel. Eso sería ilógico para ellos, ¿sí? ¿Cómo mal están preparando el camino ellos al Mesías, aparte de anhelar un tercer templo? Y tienen hasta una maqueta, no sé si ya han visto por ahí las imágenes en internet, donde a la entrada en Jerusalén hay una parte donde se llama el Museo del Templo, y tienen allí una maqueta de lo que se supone que va a ser el tercer templo, ubicado donde está hoy la mezquita del Domo de la Roca, ¿no? El brillante ese que se ve. ¿Qué más? ¿Cómo creen ustedes más que los judíos le preparan el camino al Mesías de ellos, que no es el Mesías de nosotros? Sería para nosotros el anticristo, ¿sí o no? ¿Cómo le preparan ellos el camino? Yo creo que una manera de preparar el camino es también llevando el judaísmo a muchas partes del mundo, abriendo el judaísmo, entre más abiertos al judaísmo, o sea, llevándolo a mucha gente aquí a Colombia, Argentina, en todos lados. Entre la gente más esté empapada de judaísmo, el anticristo es mucho más fácil entrar. Preguntémonos si en los 90, en los 80, los que estuvieron en esa época del judaísmo era así tan abierto. No, eso es algo moderno. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que al cristianismo le funciona. Al cristianismo le funciona para tener fieles, abrirse, mandar, ¿cómo le llaman eso? Evangelizar, pero hay otro, misioneros, mandar misioneros, ¿cierto? ¿Será que no rinde frutos? Claro, positivos y negativos, porque también hay muchas misiones cristianas que han hecho pues por la humanidad un montón de cosas, ¿no? También hay misiones judaicas que son muy buenas, decentes, pero hay otras que llevan el mensaje del judaísmo y lo único que enseñan es que conversiones, ¿sí o no? O sea, yo convertirme al judaísmo, o la otra parte que es Benei Noach, ¿sí o no? Los hijos de Noé. Entonces llevan como ese mensaje negativo por todo el mundo, pero bueno, se han abierto, ¿sí? Eso es preparando el camino al anticristo. ¿Qué más?
El judaísmo pues ahora es, digámoslo, conocido en muchas partes. Por ejemplo, hay un montón de, ¿cómo decirlo? Dibujos animados, ¿no? Que siempre hay un personaje que es judío. O hay capítulos que hablan acerca de Israel o del judaísmo directamente. Sí, como que es un tema que se ha socializado. Y eso está bien preparando el camino al anticristo. Bueno, no sé si hasta ahí de pronto hay alguna pregunta. Entonces miren que para entender eso de certeza, vamos a leer. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso no es cualquier cosa. Son cosas muy específicas dentro de la cultura hebrea. Porque, por ejemplo, aquí no estamos esperando que mañana a la afuera de nuestra casa aparezca un Ferrari. Pues si usted no lo ve, usted puede tener la convicción. Pero eso cabe dentro de la palabra emuná. No, obviamente no. 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La convicción. ¿Sí? Ellos alcanzaron buen testimonio. Estamos en Hebreos 11.2. ¿No lo había mencionado? ¿Sí? Hebreos 11.2. Pensé que había arrancado de chorro. Hebreos 11.2. Y vamos a leer los primeros así muy rápido porque ya hemos leído un pedazo, ¿no? Dice, por la fe entendemos. No dice creemos. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven ahí? Por la fe entendemos. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Alguno de nosotros, esa es una pregunta que le lanza Dios a Job, ¿acaso tú viste cuando yo creé la Osa Mayor y coloqué las Pléyades? No. ¿Alguno de ustedes lo vio? ¿Yo lo vi? No. Pero tenemos la convicción de que Dios lo hizo. Claro, entendemos que Él lo hizo. ¿Por qué lo entendemos? Porque sabemos muy bien que si para hacer una silla, que es lo más sencillo que va acá, se necesita alguien que la haga, o sea, la silla no se puede hacer nada, de él sola. ¿Sí o no? Si una silla necesita que alguien la haga, ¿se imagina cuánto necesita el cuerpo humano de una mano que lo haga? Pues por colocar la palabra mano, de una inteligencia que lo haga. Si esto que es un aparato que pues al parecer no es tan complicado, este trípode, ¿sí o no? Esto necesita un ingeniero, un man que lo diseñe, que dibuje los planos, ¿cierto? El man que lo talló, yo qué sé. Necesita un montón de gente haciendo esto, cada pieza prácticamente tiene que ser hecha por aparte. ¿Se imaginan entonces el ser humano? ¿Cuánta inteligencia necesitó para ser creado? No puede haber salido de la nada. Y mucho menos de una explosión. El ejemplo que siempre colocamos: coloque su cama desordenada, descendida, colóquele 40 kilos de dinamita, préndalo y bueno, vaya después a mirar qué pasó. ¿Será que la cama, según la ciencia, no? La cama se tendió, y mejor aún, la cama evolucionó en algo más avanzado como un camarote, o sea, ¿sí o no? Por la explosión. Y los dos, el camarote, la cama arriba y la cama abajo, estaban perfectamente tendidos, según la ciencia. No, usted le mete 40 kilos de dinamita al cuarto desordenado, ¿y qué va a encontrar? El desorden, el caos, ¿sí? Por la emuná, Abel, ahora sí voy a leer de corrido hasta que lleguemos al punto donde hemos quedado. Por la emuná, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí? Muerto aún habla por ella, pero el que habla por ella es Dios, no Abel, ojo con eso. ¿Sí o no? Muerto da un testimonio de ella, pero no Abel, porque Abel está muerto, sino ¿quién? El Eterno aún da testimonio de lo que hizo Abel. Y dijimos que Abel tenía un nivel de emuná más alto que el de Caín. Pues obvio, porque él sin ver al Eterno, ¿sí o no? Sin observarlo físicamente hablando, hizo lo que tenía que hacer. En cambio, miren que Caín, cuando mató a su hermano, fue y lo escondió. ¿Por qué? Porque él no había entendido que Dios lo ve todo. Él no había entendido. No era que no creyera en Dios, no, porque él hablaba con Dios. ¿Se acuerdan que en una parte Dios le dice, mira que el pecado está a la puerta y llama? Y Abel, Caín, ¿qué le responde? ¿Soy acaso yo guardiano, guardaespaldas, ¿cierto? Niñero, utiliza una traducción, creo que es esa, niñero de mi hermano. O sea, él hablaba con Dios, creía en Dios. Claro, el problema era que él no entendía que Dios lo veía todo. O sea, él dijo, yo mato a Caín, mato a Abel y lo entierro. Debajo de la tierra Dios no ve nada. ¿Sí? El problema de emuná de Caín, más allá del sacrificio o no sacrificio, que es un tema también interesante, pero también lo vamos a ver por este otro lado. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra traspuesto en el griego ahí significa ser llevado a otro lugar físico, no llevado al cielo,
Acuérdense que mucha gente afirma que Enoc fue llevado al cielo, pero eso es falso, porque entonces tendríamos 3 personas allá en el cielo. Moisés, Elías y Enoc. Y resulta que en Apocalipsis solamente son 2 los testigos. En el libro de Daniel, en el libro de Zacarías, creo, Zacarías 3, creo, si no me falla la memoria, 3:15, dice que son también 2 testigos. En el libro de Ezequiel, creo que incluso lo llama los 2 olivos. Entonces tienen que ser 2. Y en el Nuevo Testamento dice que se le aparecieron a Yeshua, ¿a quién? Moisés y Elías. Además de eso, en el libro de Judas menciona que Satanás peleaba con el ángel Miguel, arcángel Miguel, ¿no? Por el cadáver de Moisés. Si Satanás, lo que hemos dicho, si Satanás va y pelea por un cadáver, es porque ese cadáver no es tan cadáver. Porque Satanás, ¿por qué va a pelear unos huesos? Por el cuerpo, ¿no? Sí, por el cuerpo, no por el cadáver, por el cuerpo. Sí, Satanás, porque para hacer así va y pelea en los de Abraham. Más importante, a manera de, digamos, interpretativa, es más importante Abraham que el mismo Moisés, porque Moisés es hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Y eso es lo que dice, por ahí un pasaje dice, ¿cuál es más importante? ¿El sacerdocio levita o el sacerdocio de Melquisedec? Dice el sacerdocio de Melquisedec, porque Melquisedec, siendo sacerdote, bendijo a Abraham, el cual es padre de ¿quién? De Leví. Sí, entonces ¿quién es más importante? ¿Moisés o Abraham? Pues obviamente vamos a decir, ahí entra un choque porque uno dice, no, pues Moshe recibió la Torah, pero por ascendencia y eso es Abraham, porque Dios hizo el pacto ¿con quién? Con Abraham, en el cual metieron ese pacto ¿a quién? A Moshe. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, a lo que voy con esto es que Satanás, si estuviera peleando por un cadáver, hubiera peleado por el de Abraham, no por el de Moshe. Entendiendo que dice el cuerpo, ¿no? El cuerpo de Moshe. Bueno. Yo tengo una pregunta ahí. Cuéntame. Hablando de la fe, si uno arranca el texto con Abel. ¿Qué pasó con Adán? Sí, podría decir que Adán no tuvo fe o qué pasó ahí. Sí, hay muchos personajes aquí que no, sí o no, tendríamos un montón, pero digamos el que el más importante, ¿no? Que no está mencionado ahí es Adán. Y realmente las explicaciones que hay acerca de eso pues son muy, muy vagas, ¿sí? Habría que de pronto investigarlo bien, pero así es lo que me acuerdo que yo leí de los comentarios, que eran comentarios además cristianos, era porque según ellos, la primera persona que tuvo que haber tenido fe fue Abel y Caín, porque se supone que no, Adán, se supone, según esa explicación, veía la presencia divina todos los días. O sea, él no estaba sometido a eso de emuná o no emuná, porque eso era para él algo natural, mientras que Abel y Caín ya no lo veían todos los días. Entonces ahí sí empieza a contar que haya una especie de fe, porque ellos no vieron lo que Adán sí pudo llegar a haber visto. Pero es un comentario ahí que leí, entonces no, como les digo, habrá que mirarlo bien porque Adán no aparece allí. ¿Quién más, por ejemplo, no aparece? Matusalén, creo que no está tampoco ahí mencionado, No, ¿cierto que no? No, ese sí estaba ahí mencionado, de hecho lo vamos a leer. Sí, ese sí está mencionado. Matusalén, Adán, hay como 4 nomás. Saúl creo que no está tampoco. Saúl, ¿no? El rey de la época de David. Y hay otro. No me acuerdo cuál es. Bueno, son 4 que creo que Josué, o ya creo que Josué también está por ahí. Tal vez sí está por ahí. Bueno, ahí leyendo nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, yo lo miro a ver qué encuentro de más. ¿Listo? Dice entonces, pero sin fe. El 5. Por la fe no fue traspuesto. La historia lo leímos. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces usted no puede decir yo creo en Dios y usted nunca se acerca a Él. Entonces usted tiene que creer primero que Dios existe, obviamente. O sea que uno de los puntos de mayor lejanía del ser humano de Dios, ¿cuál es? La persona que se considera ateo. ¿Sí? La persona que se considera ateo puede ser una de las más lejanas de Dios, sin cerrar la puerta y decir que Dios no lo vaya a restaurar, ¿no? Los ateos también terminan creyendo en Dios, ¿no? Hay una frase que puede ser hasta cierta que dice que cuando el avión se va a caer, hasta los ateos rezan. Dicen una frase, ¿no? Es un adagio, un dicho más bien. ¿Sí? Y yo lo creo así, yo creo que un ateo, por ejemplo el caso de Steve Jobs, el inventor de los Apple, ¿no? De los celulares iPhone y infinidad de cosas, uno de los inventores y de los promotores de la empresa, dueños de la empresa, y dicen los cercanos a él que él toda la vida fue ateo, ¿no? Pero que al final de su vida terminó incluso buscando muchos dioses, orándole en muchas religiones porque él estaba desesperado por la enfermedad que padecía, enfermedad la cual lo mató, ¿no? Que es el cáncer.
Entonces, en el final de su vida ya su ateísmo y su plata no hicieron mayor cosa en contra del cáncer y terminó orándole dicen los cercanos que en los últimos días de su vida practicó muchas religiones, a ver de pronto en cuál encontraba a Dios. Pues ya es una búsqueda que probablemente no vaya a dar frutos, y no dio frutos, pues porque se murió del cáncer, ¿no? No dio frutos de lo que él estaba buscando. Y así hay un montón de casos, ¿no? Ateos que a la última hora optan por arrepentirse, ya ese arrepentimiento sí lo mide Dios, porque pues agonizando ya, ¿cómo mide uno el arrepentimiento de una persona ahí? Sí, lo mismo cuando una persona se suicida, dicen, no, es que de pronto en el último momento de su vida se arrepintió. Pues eso sí ya queda entre la persona y el Eterno, y toca mirar también, no solamente el arrepentimiento, sino también si era un escogido. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando vimos el arrepentimiento de obras muertas? Que cuando las personas se arrepienten sin ser escogido, ¿cómo es eso? Remordimiento. Porque arrepentimiento es volver a la Torá, ¿sí o no? Y si no es escogido, ¿cómo a qué va a volver? ¿Sí? Bueno. Entonces, 6, 7. Por la fe Noé, ¿sí o no? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué fue lo que Dios le advirtió? Le dijo, va a venir un diluvio. ¿Y se acuerdan que no llovía en la tierra? Dicen, en aquellos tiempos no llovía en la tierra, sino que subía un vapor, eso lo dice la Biblia, eso no es un comentario, eso es Biblia, ¿no? Subía un vapor que humedecía toda la tierra, o sea, la lluvia no existía. Qué extraño, ¿sí? Un planeta tierra sin lluvia, rarísimo. Aunque yo imagino que ese vapor tuvo que cumplir las mismas funciones de la lluvia, hidratar, y el ciclo del agua tuvo que ser muy parecido, pero la cuestión de caer agua pues parece ser, según la Biblia, que no existía. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando hay un justo, las acciones del justo condenan a los injustos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo decíamos la vez antes? Dijimos la época de Noé. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera creído en el Eterno? Pues el Eterno hubiera eliminado a toda la humanidad, o sea, no estaríamos acá. El hecho de él haber creído, ¿qué fue lo que hizo? Condenó a los que no creían. Pero eso no es un problema de Noé, eso es un problema de los que no creen. ¿Sí o no? El pasaje que nos repetimos, o que repetían cada 8 días en la iglesia cristiana, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea. Pero ¿qué es creer en Yeshua? ¿Qué es creer en Yeshua? Dice, todo aquel que dice ser mi discípulo, guarda mis mandamientos y permanece en ellos. Dice Juan 17, 15 o 14. Entonces, creer en Yeshua no es, sí, yo creo en Jesús. No, pues qué bacanería, ¿sí o no? Es permanecer en lo que Él nos dice que permanezcamos. ¿Y qué es eso? Pues los mandamientos. Sí, no importa, eso es algo que yo le decía hace poquito a alguien, y es, no importa por donde usted coja la Biblia, de todas formas por donde usted coja va a encontrarse los mandamientos. No importa por donde usted coja cualquier libro, el libro más inhóspito, Filipenses, que es un libro cortico y que no tiene como mucho contenido en sí, ahí menciona los mandamientos. Y usted puede coger la idea de Filipenses para enseñar los mandamientos. No importa el libro que usted coja. De todas formas, si usted está en la sana doctrina, que es lo que obviamente si no practicamos acá y creemos todos acá, va a resultar hablando de ¿qué? De los mandamientos. Cuando una persona enseña la Biblia y no habla de los mandamientos, hay que ponerle la lupa a esa vaina, porque no sé si esa es una doctrina. ¿Sí? Entonces por eso el cristianismo, pues ya sabemos en qué cayeron, ¿no? Y ahora que hablamos de esto, de este sujeto en específico, el del sexo kosher y eso, no sé de dónde saca que son mandamientos de la Torá. Bien lo dice Wendy en la hoja, ¿cierto? Aquí está, dice que son opiniones o estudios talmúdicos. Porque el Talmud es unas normas o consideraciones hechas ¿por quién? ¿Por Dios? No. Por seres humanos. O sea que el Talmud tiene errores. ¿Cómo les parece que sí? Y peor aún, o mejor aún, el Talmud es contextual, o sea, el no matar es general para toda la historia de la humanidad. Pero una opinión del Talmud puede ser algo de un contexto en específico. Porque las situaciones de la Edad Media no son las mismas de hoy en día. Pueden ser parecidas, pero igualitas, no. Porque usted hoy no tiene contacto con la tierra como la tenía en la Edad Media, no hay los mismos elementos, ¿sí o no? No es lo mismo, por ejemplo, que el Talmud diga, no, una persona que está arando la tierra con determinado elemento y ese elemento al hacerlo hacia atrás sale volando y se la clava en el cuello y lo mata. No es lo mismo que hoy en día.
porque hoy en día el sembrado en no todas las partes del mundo es igual, hay máquinas, ¿sí o no? Entonces digamos que usted está en el campo y usted no le hizo revisión a su máquina para arar y esa vaina explotó y mató a los trabajadores, vaya a buscar el comentario en el Talmud, no hay. ¿Por qué? Porque el Talmud está hecho en un contexto donde esa máquina no existía. Los que de pronto trabajan en empresas donde tienen máquinas para hacer cualquier tipo de labor, para colocar un plástico, para cortar, vaya a buscar comentarios acerca de eso en el Talmud. Hay cosas que le sirven de manera interpretativa, pero puntualmente no está. ¿Por qué? Porque es algo contextual. Pero usted va y lo busca en la Torah, y la Torah es mucho más general, más global, porque es la ley hecha por Dios ayer, hoy y para siempre. Dice Hebreos 13, ¿no? Dice, en Yeshua no hay sombra de cambio, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ese es un versículo que colocaban en las cuadrangulares. En todas las cuadrangulares estaba ese versículo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, 8. Por la fe Abraham, me salté. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, me gusta la actitud de Noé, o como lo relata aquí Hebreos, dice con temor. Y yo les decía que eso lo dije hace 8 días, o cuando tuvimos la última clase, les dije, piensen un momento ustedes haciendo un arca. Y toda la gente diciéndole, pero esto es como muy loco, ¿no? Aquí en el desierto, o donde sea, en la montaña, hacer un barco porque va a llover. Nunca llovió. ¿Sí, no? Llover, ¿qué es esa vaina? ¿Sí, no conocen el concepto de llover. Imagínense que del cielo va a caer mucha agua, se van a romper los cielos, va a caer agua. Y para eso es este barco. ¿Usted no les parecería un man muy loco? Pues fuera ustedes de ser creyentes y eso. Es como si yo pusiera aquí afuera de la casa a hacer un barco. Si no es que un búnker, no sé, una vaina así, más a la época. Y si no es que mañana van a caer misiles nucleares sobre esta ciudad, pero si Colombia no tiene enemigos con armas nucleares, no sé, y la inminencia de guerra es muy poca en estos momentos, y este man está como loco, ¿sí o no? Hagan de cuenta lo mismo en la época de Noé. Pero ustedes creen que él desmayó haciendo su arca, pues ahí la hizo. Yo no sé si de pronto se desanimó algún día como todo ser humano, no normal, pero terminó de hacer el arca, pues ahí se salvaron todos, ¿no? 8 seres humanos y la cantidad de animales que haya metido allí Noé. Tuvo que haber decaído en un momento, ¿cierto? Claro. Ya no más, todo más, eso así. ¿Sí o no? No hace tiempo es la siembra de los árboles. Sí. ¿Cuánto seguro? ¿Cuánto más? Después tálelos, ármelos y ve que todo ese tiempo Y nada. Solo, porque quién lo va a ayudar, que venga mi apoyo, no la familia. Esa es una postura, hay 3 posturas. Hay una postura que dice que Noé la hizo solo, tal y como tú lo dices. Hay otra postura que dice que lo ayudaron los hijos, principalmente Sem. Y hay otra que dice que lo ayudaron incluso ángeles y eso. Bueno, ahí habría que entrar a debatir. Yo creo realmente que la hizo solo, creo yo, no sé, tengo la ley de impresión. Pero de todas maneras, hacer un barco con ayuda de una persona como Sem, o con ángeles y todo, yo también me hubiera desanimado. Sí, de todas maneras, lo que dice Gonzalo, el trabajo de cortar, unir, y dice, la calafatearás, o sea, esa es una labor que le tocaba a Noé, porque si no Dios, pues crea el barco él y ya, los monta y ya. las medidas. Ajá. Que no tenían de pronto la facilidad, no sé, de herramientas para medir, sino que les tocaba con moldes, ¿no? Moldes de meditura, no sé cómo se dirá. ¿Sí o no? Entonces con escuadras y de eso medir. ¿Y en cuántos íbamos? 40 o 42. Vuelve a empezar. 1, 2, ¿sí o no? ¿Cuántas puntillas se fueron ahí? Claro, amarradijos, ¿no? El problema de subir, porque era bastante alto, yo les dije que era una casa más o menos de 7 pisos de alto, más o menos, ¿sí o no? 15 metros más o menos. ¿Sí o no? Y súbame la teja hasta el pedazo de madera, el tronco, súbalo hasta allá, ¿cierto? Que hoy está haciendo, digamos, mucho frío, yo qué sé, o está haciendo mucho sol también para trabajar. Porque ha sido muy tedioso, ¿sí? Que pienso que la labor de Noé a veces nosotros no la miramos tan así porque nosotros pensamos que él le dijeron barco y él sacó el barco por arte de magia. Que la manda. Sí, dice lo tengo, ¿sí o no? No. Por eso sí. la burla de las demás personas que vivían por ahí cerca de él, ¿cierto? Sí, si uno mira ese contexto, pues era gente que estaba en otras cuestiones, sí, metidos en magia, y me brujería. imagino que lo que le decían era que era loco. Que estaba loco. Y ustedes, pónganse ustedes, no más nosotros que medio por Si uno ahí. dice que Digamos, dice a uno que es digamos a loco. uno, sí. Entonces, Noé, yo me imagino que
la gente le pregunta, bueno, ¿y ese barco? ¿Por qué no vamos a morir? ¿Por qué Dios dice que nos va a matar? Porque sus acciones son muy malas. Yo imagino que la gente, pero le diría, ¿no? Como nos dicen a nosotros, pero ¿por qué es malo ir a brujos? ¿Pero por qué es malo es esto? ¿Pero por qué malo? ¿Por qué esto es ¿Por qué malo? es malo la Navidad? Sí, exacto. ¿Por qué es malo el 31 de octubre? ¿Por qué es malo? Yo imagino que en esa época también lo mismo, se disfrazaba. Es que esas prácticas, aunque están en la modernidad, son del pasado. O sea, yo imagino que la gente también se disfrazaba, pues no igual que hoy, pero se disfrazaban. También colocaban árboles, lugares de adivinación, brujería, de idolatría, ¿sí o no? Pues todo lo del que Y yo imagino, antes. que el mal les diría, esos árboles son malos. Y la misma pregunta que nos hacen hoy en día, pero ¿por qué un árbol es malo? Es inofensivo. Es inofensivo. Es que a mí me da igual si lo ponemos o no lo ponemos. Yo no me lo estoy arrodillando ahí. Esta semana hablaba con alguien que es católico y me decía, es una compañera también, no sé por qué estamos hablando, porque pasamos por el Panamericana que siempre les cuento y ya todo armado de Navidad. Ella me decía, tan bonita la Navidad, ¿cierto? Ella no conoce mucho lo que yo creo porque medianamente somos nuevos en esa clase, no nos conocemos. Y dije, no, yo en mis creencias nosotros no practicamos la Navidad. Y dijo, pero ¿por qué si es una fiesta muy bonita, lo de siempre, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en Navidad tu familia coloca árbol? Dijo, sí. ¿Qué pasaría si en una Navidad no lo ponen? Yo, pues no sé, se sentiría como raro la casa. Y ese es el sentimiento que Dios no quiere. Que usted sea normal con o sin árbol. ¿Sí o no? Si usted no lo pone, para ella, el contexto de ella, lo que estoy hablando con ella, si usted no lo pone y se siente raro, ¿usted qué cree que hay ahí? Yo, no, pues eso es... No me puedo explicar. Digo, no, es que el árbol... No hay cómo explicarlo. Y dice que no hay cómo explicar. Porque eso es algo que espiritual. Eso no es el material. El árbol es lo de menos. Es algo lo que le genera el árbol. Es como el desfile de anoche, o por ahí lo que vimos anoche. Los que de pronto en los barrios, no sé si de pronto en el barrio de Sofía, aunque es como medio cerrado. No, sí, hay un Sí. montón de gente. Sí, a los demás no, porque más o menos, no sé dónde Wendy, que son apartamentos, o sea, edificios, no sé si, que me decías que estuvo muy calmado, pero otros años, no sé si se veía ríos de gente. Yo me acuerdo que un año que pusieron carros al frente, ¿no? Uy, sí. Con música. Sí, todo volumen. Bueno, a la hermana no le pregunto porque vivimos aquí prácticamente al lado, y la hermana, pues imagino que ella también tiene que ser un movimiento muy bravo, ¿no? Por lo que veo hay muchas tiendas, o sea, tiendas en cuanto a panaderías, pero hay movimiento, hay Aquí no movimiento. digo que regular, pero yo no me podía ni cambiar. Sí, no, aquí estaba una locura No, realmente. es horrible. Muy poquito. Sí, entré a comprar un pan y me demoré como media hora hasta que no repartí. Hasta a mí me iban a dar dulces y todo. No, no. Sí, no, tranquilo, yo no, sí. Entonces, error no me iban a comprar el pan antes, ¿sí o no? Eso, o sea, los disfraces y eso ustedes se ponen a pensar, es algo muy importante, pero no es lo más para ellos, ¿no? Pero no es lo más importante. Hay algo que los impulsa a salir, que los impulsa a comportarse de una manera ridícula. Vi muchos animales disfrazados también. O sea, ya caemos en la casa con ellos. Los perros. ¿Sí o no? Perros de disfrazados de policía, de Capitán América. Y, pero ¿qué es La esta vaina? camiseta de Colombia. También. Yo me asomé por la Los bebés, o sea, un bebé que no 3 entiende. meses, 2 meses y ya. Sí, que es bueno o mal, ni siquiera dice yo me quiero disfrazar o no sé, me gusta cómo se disfraza. Es un niño que no entiende y lo disfrazan. Tiene que haber algo espiritual ahí caído que motiva a la gente a hacer eso. Y en otros lados de la ciudad, pues sabemos que la gente que hace sacrificios humanos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero de unos años para acá es que los adultos se Eso dicen, pintan. sí, A yo unos realmente años no. bien atrás no, los adultos no se pintaban, no se disfrazaban. Ya de 12, 13 años los niños no les gusta nada ponerse disfraces y ahora sí. Y ahora sí se ha generado. Yo ahora sí en todas las edades, sí. No, no me disfracé. Es un negocio muy redondo, ¿no? También estuve ayer en Gran Estación, un centro comercial, y me sorprendió porque en la entrada había una publicidad que decía gran venta de cachivaches, así, analizaba bien. 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿verdad? Obedeció. O para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, no le dijeron, yo te voy a llevar a una tierra así, así, así. Le dijeron, la tierra del cananeo, ¿cierto? Vamos para allá. No, esa es la tierra de tus descendientes, punto. Yo imagino que Abraham en su vida, según lo que muestra la Biblia, no conoció toda la tierra de Canaán. Recorrió un gran pedazo, pero toda Canaán, obviamente no. Y la Torah dice pues que andó solamente por ciertos lugares. Digamos, ahí vemos que habla la vez pasada. Por la fe habitó como extranjero, más adelante. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué si Abraham vivía en la tierra prometida, él nunca se tomó a mano armada la tierra prometida? ¿Por qué él hubiera podido, por lo menos, intentarlo? Y no, ustedes saben que Abraham libró una guerra
contra unos reyes que se habían tomado Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Segor. Y él derrota a esos reyes, él tenía la capacidad militar para meterse en una guerra con la gente de la región. Y la gente de la región le tenía respeto y miedo. ¿Se acuerdan ustedes que hay un tipo que le dice, nosotros no te queremos vender las cuevas la cueva de Macpela, te la queremos regalar? Sí, él dijo, no, yo no quiero nada regalado a ustedes. Y eso que era la tierra de él. O sea, oficialmente yo le he dicho, esta es tu tierra. Y él compró parte de su propia tierra. Y no solamente la compró, sino que además de eso, digamos lo que enterró a una persona allí. O sea, no solamente la compra, sino que también la hace propia al enterrar un familiar allí. La esposa. A la esposa. Sí, y allí se enterraron después, póstumamente, los otros, sus descendientes también. Entonces, miren esa actitud de Abraham, le dijeron, esta es la tierra de tus descendientes. O sea que él entendía que él no era el que se iba a tomar la tierra, y por eso nunca procedió y vivió como extranjero. Lo mismo en el caso de Isaac y en el caso de Jacob, principalmente Isaac, que él es el patriarca que menos se mueve de la tierra prometida. Acuérdense que él va a Egipto y vuelve a Egipto y habita toda su vida en Gerar, que es al sur de Israel, ¿sí o no? Pero Jacob, bueno, él sí estuvo por allá en otra tierra porque huyó de su hermano, etc. Pero el que menos se mueve es Isaac, y él también hubiera tenido la capacidad militar de hacerlo, pues a ver, tenía la herencia de Abraham, ¿sí o no? Pero él nunca se metió en problemas con nadie, lo mismo Abraham, ¿sí? Hubieran podido, bueno, repito, haberse tomado la tierra por mano armada, tal vez. ¿Lo intentaron? No, porque entendían que la promesa era ¿para quién? Para sus descendientes. O sea, no había llegado el momento. ¿Se acuerdan ustedes que hay una parte donde Dios le dice a Abraham, cuando la maldad del cananeo suba o aumente? Y eso es lo que le dice precisamente a Moisés. Dice, ve y saca al pueblo, porque la maldad del cananeo ha aumentado en contra mía. O sea que había un tiempo establecido. O sea que en la época de Abraham los cananeos todavía no estaban tan degenerados como en la época de Moisés, 200 años más o menos después. Sí, ¿qué generaciones tenían los cananeos? Idolatría, de todo. Eso que sacrificios de niños, cosas sexuales terribles. Los moabitas tenían un ídolo llamado, el de la boca abierta, ¿cómo se llama? Baal peor, ¿cierto? Que le llevan ciertas ofrendas de líquidos, fluidos corporales, bueno, etc. Ahora sí lo que no habíamos visto. Porque, esto también lo vimos la semana, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. O sea, él había entendido que realmente la promesa no era algo físico, era algo que estaba ¿dónde? En los cielos. Entonces él estaba esperando algo con convicción que no estaba viendo. Tenía una, pues claro, porque estaba esperando lo mismo que usted y yo esperamos hoy en día, la nueva Jerusalén. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que la Jerusalén que está aquí en la tierra, bien, ¿sí o no? La capital de nuestra tierra, la capital también del Estado de Israel, bueno, entre comillas, ¿cierto? Además de eso, es un lugar muy importante históricamente hablando, etcétera, es un lugar muy, la tierra prometida, etcétera, pero nosotros sabemos que la Jerusalén que realmente cuenta, ¿cuál es? La celestial, ¿sí? Y se pedí por la paz de Jerusalén, se está refiriendo a esta Jerusalén, a la de aquí terrestre, pero hay una Jerusalén que es la Jerusalén superior. ¿Sus medidas dónde están? ¿Se han visto las medidas de la Jerusalén celestial? Del libro de Apocalipsis, ¿no? Del capítulo 15 al 18, ahí están dice las medidas exactas. Está hecha de oro, ¿no? Dice que el oro es como el cristal, que las calles están hechas de oro, que la puerta está hecha de perla, es una perla gigantesca, son 12 puertos más bien, ¿sí? Es un lugar espléndido, ahí está en Apocalipsis para que lo lean. Por la fe también Sara, ¿sí? Siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Yo les preguntaba la vez pasada que cómo así, que si ella se rió sarcásticamente, ¿cómo así que creyó? Si el sarcasmo es prácticamente decir lo que usted me está diciendo es mentiras. Entonces, ¿cómo así que creyó? ¿Recuerdan que eso lo mencionamos la vez pasada? Sí, pero llega donde yo le decía que aquí se esfuerza. Sí. Para darle el alumbramiento. O sea, ya estando embarazada, fue que ella dijo, si yo estoy embarazada, pues obviamente este niño va a nacer. O sea, recibió esa fuerza. Sí. Yo imagino que ella vino a creer hasta que estuvo embarazada. Antes pues sabemos que ya se rió, ¿no? Pero ya estando embarazada ya es otra cuestión. Sí, que ya recibió entonces la promesa de que iba a estar embarazada. Porque ella hasta ese momento pues era estéril. Sí. No tenía ya la menstruación además de eso. Y ella dice algo muy interesante y dice, mi Señor
es prácticamente, creo que huesos, algo así le dice, ¿no? Muerto, le coloca una frase muy fuerte, como que mi Señor no, o sea, que Abraham no podía ya procrear, ¿sí? Y lo que ella no sabía era que después de la muerte de ella, él iba a seguir procreando, ¿no? Eso es un pequeño detalle que a Sara se le escapó, sí, o sea que no era tan... Esa fue una opinión de ella, ¿sí? Era tan llena de fe. Sí. esa opinión de que mi Señor es casi huesos, algo así que ella le dice, esa es una opinión de ella. Sí, esa no es la opinión de Dios, porque miren que él tuvo más hijos después, ¿no? Incluyendo en ellos a Madián, que es un pueblo importante en la Biblia. 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Ah, bueno, aquí hay un poco de eso. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. A Abraham también le dijeron, tus descendientes serán, la promesa de Abraham tiene dos caras, ¿no? Una parte es la tierra, tres caras es, una parte es la tierra, otra parte es que Dios va a ser el Dios de ellos, el Eterno va a ser el Dios de ellos, y otra parte es que los descendientes van a ser como las estrellas y como la arena. ¿De cuál de las tres vio Abraham? Ay, los cielos, las estrellas. No, o sea, que él haya visto realidad. Ah, Ninguna. Ni la tierra, ¿sí o no? Bueno, el Eterno ahí como Dios, pero decir que esa parte sí la vio, pero verla a sus hijos como las estrellas. ¿Cuántos hijos de la promesa, no? Tuvo Abraham uno. Y alcanzó a conocer a Jacob y a Esaú cuando tenían más o menos entre 14 y 16 años. Ese es el cálculo que han hecho y puede ser cierto. Sí, después lo miramos bien cuando llegamos allí. 14 y 16 años tenían más o menos Esaú y Jacob cuando se murió Abraham. O sea, los conoció muy poquitos de sus descendientes. Él no se imaginó nunca que de Egipto iban a salir los que hayan salido, 600,000, ¿no? Contando solamente los hombres. Él nunca se imaginó eso. Y no se iba a imaginar que en la actualidad iba a tener casa de Judá, que creo que los números no oficiales son algo así como 15 millones por todo el mundo, ¿no? La mayor concentración es obviamente en la tierra de Israel y en Estados Unidos. En Israel creo que son 8 millones, creo. ¿Sí o no? Pero claro que en esa costal de judíos meten todo, ¿no? Todo lo que haya. Sí, vamos a estimar que son 15 millones. ¿Y cuántos somos de la casa de Israel? Pues otros millones, ¿sí o no? Hartos que no estamos contados. Ni siquiera nosotros aquí sabemos. El señor aquí al frente puede ser hebreo, el señor que acabó de salir puede ser hebreo. Eso solamente ¿quién lo sabe? Dios. ¿Y todos ellos son descendientes de Abraham? Pues claro. ¿Y Abraham vio eso? No lo vio. Un día lo va a ver, imagino que en la resurrección le dirá, mire todo su pueblo. La promesa sigue en pie con todos ellos. Y si dirá, oiga, así son como las estrellas del mar, ¿no? Pero él no lo vio. Imagino que, pues yo pienso, ¿no? Yo pienso, como ellos eran seres humanos, imagino que Abraham diría, pensar que yo voy a tener muchos hijos con Sara. yo me imagino. ¿Sí o no? En primera instancia. Ya con el tiempo iría entendiendo que solamente iba a tener uno y se lo piden en sacrificio. ¿Sí? ¿Nunca han visto la actitud de Abraham cuando va a sacrificar a Isaac? A mí me parece que él va muy tranquilo, porque él sabe muy bien que Dios no puede incumplir su palabra. Y si ese era el hijo de la promesa, se resucitaba o volvía a nacer alguna vaina, pero muerto no se iba a quedar. Entonces él iba relajado. Ya había mirado todas las posibilidades que le iba a dar el Eterno. Todos los escenarios Pero posibles. seguro de que iba a morir, no murió. Sí. Ya había mirado todos los escenarios posibles. Dijo, así yo lo descuartice, alguna cosa tiene que pasar allá, pero este tiene que volver conmigo. Y él lo dice, ¿no? Que por ahí lo hemos mencionado en algunas parachas. Iremos, adoraremos, ¿no? Y volveremos. Él ya sabía que iban a volver con vida, ¿no? Obvio. ¿Y ustedes creen que Isaac no sabía también? Yo creo que le había contado, porque él le dice eso en última instancia, bueno, y como el cordero del sacrificio, ¿sí o no? ¿Y qué le dice él? Que es una frase que utiliza, ¿cierto? Jehová Jireh, que es una frase que colocan en todos los locales, Jehová Jireh, Dios proveerá, y es una frase que... Pero está refiriéndose al sacrificio. Imagínense, cuando la gente dice Dios proveerá, se le está olvidando que está hablando directamente del sacrificio. O sea, está diciendo que Dios se va a proveer un sacrificio para sí. O sea, están hablando de Yeshua, no de que les va a dar un carro, una casa, un trabajo. ¿Sí han visto eso? Que la gente queda sin trabajo, tranquilo, Dios proveerá. Pues sí, suena muy bonito, pero en la realidad no. Sí, está hablando de Yeshua. Imagínense lo que está metiendo en un campo pesado. No le diría, no, es que ya Dios proveyó. ¿Cómo así? Sí, porque se está hablando del sacrificio y ese sacrificio ya fue. O ya el Eterno ya no proveyó. Claro. ¿Sí o no? Bueno, ¿en qué vamos? 13. Conforme a la fe murieron todos estos, incluyendo Enoc, sin haber recibido lo prometido. La Nueva Jerusalén, el Mesías, como lo mencionamos ahorita. ¿Qué más pudieron haber sido? En el caso de Abraham, sus descendientes serán como la arena. No lo vio.
esta tierra será tuya y de tus descendientes. Al día de hoy, si resucitara hoy, no lo vería. Imagínense, ¿hace cuánto fue la promesa con Abraham? Hace más o menos unos 4.000 años, según en nuestra cronología y la cronología judaica también. 4.000, 4.500 años. Y al día de hoy la tierra de Israel no ha sido habitada toda por los israelitas, los descendientes de él. ¿Sí o no? ¿Me hice entender? Bueno. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces ellos entendieron algo que cuando yo lo leí dije, al ser humano, a nosotros, a mí, es muy difícil entender eso. Y es que ellos entendieron que eran, ¿qué? Ahí lo dice, peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos entendieron que la vida aquí en la tierra era algo que pasajero. Y yo creo que eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho entender, que nuestra vida es pasajera. Y en parte es porque los medios de comunicación, lo que sea, nos han enseñado que prácticamente nosotros necesitamos o vivimos una juventud eterna. Y eso no es verdad. Y eso lo hablábamos la vez pasada con mi papá. Él me decía que en la época de él, una persona que tuviera 50 años era considerado ya un viejo. Sí, y se vestía como un viejo. Y me decía mi papá, yo tengo 50, pero mi ropa y su ropa, o sea, hablando conmigo, es muy parecida. Y eso quiere decir que culturalmente da lo mismo tener 15 que 50. Y por eso hay gente de 50, pues que se cree que de 15. ¿No vieron ayer cuánta gente disfrazada? Adultos, ¿no? Estamos hablando de... Aunque nadie debería disfrazarse, pero hago referencia a los adultos, a los mayores, ¿no? Decía, eso es algo, me decía él, algo que culturalmente está mal. Está mal. Porque llegan hasta grandes edades creyéndose todavía jovencitos. Y eso no está bien. Eso está mal. Y veíamos, él me mencionaba a esa cantante que yo creo que todas conocemos, la Tigresa del Oriente. ¿Sí la han visto por ahí? ¿Saben quién es? ¿Cuántos años tiene esa señora? Creo que tiene como 72. 72, imagínense. ¿Y ella, cuántos cree que ella, en su mente, cuántos creen que ella 15. tiene? Ella. No, te por el 21, por el 8. Mentalmente ya tiene menos de 30 mentalmente. Sí, entonces es un tema complicado eso de lo que estamos hablando, ¿no? De la cuestión de la y eso, no sé por qué llamamos el tema. Bueno, dice, comenzando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Entonces nosotros debemos también tratar de entender eso, que nosotros somos peregrinos y que no debemos desesperarnos ni por la venida de Yeshua, porque también los cristianos canales dicen eso, no, mañana viene Yeshua, cuidado, ¿sí o no? Todo en su tiempo. Y de pronto de los que estamos acá, de pronto ninguno va a ver a Yeshua. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Pues por mí, ojalá viniera dentro de 7 años. ¿Sí o no? Que es como la etapa, si apareciera el anticristo hoy, faltarían 7 años para la llegada de Yeshua. Pues sería algo chéverísimo, ¿no? Si sobrevivimos al anticristo también, porque nos van a matar. Me parece chévere. Sí, nos van a matar terriblemente. Y bueno, pues dice algunos sobrevivirán, no sé, que casi todos vamos a... Y en el libro de Daniel dice, los justos, justo entendido como el que cumple la Torah, van a ser que depurados. Y esa palabra depurados me parece en el español muy fuerte. Y ustedes la miran en el hebreo y saben qué significa, como aniquilar una etnia completamente. Entonces va a ser una cosa terrible, ¿sí? Entonces, si sobreviviéramos al anticristo, porque dice que algunos sobrevivirán, sería algo genial, ¿no? Ver a Yeshua, etcétera. Pero a muchos yo estoy seguro que nos alcanzará la muerte antes de, sí, ya sea por vejez, por el anticristo o porque salimos de acá y es el día de nuestra muerte. ¿Sí? Eso no podemos decir que vamos a ser eternos. Eso es imposible. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, está diciendo que si ellos se hubieran apegado a las cuestiones terrenales, hubieran armado rápidamente una nación y toda su existencia hubiera girado alrededor de esa nación. Por eso la idea de Israel como nación ha sido tan complicada. ¿Sí? Primero porque bueno, hay unos intereses ahí económicos, políticos, lo que sea. Y segundo porque realmente pónganse a pregúntense ustedes, ¿qué tan dispuesto está todo el pueblo hebreo alrededor del mundo, casa de Israel y casa de Judá,
en dejar su lugar de habitación, Colombia, Chile, etcétera, para irse a vivir allá. ¿Qué tan dispuesto está o estamos? Estamos en la cola. Muy complejo. Si a mí me lo preguntaran hoy, pues uno dice coloquialmente, no, si a mí me dicen hoy vámonos, nos vamos. Pero póngase a pensar con cabeza fría, si realmente usted se iría así. Yo creo que uno saca mil excusas como Moisés. ¿Sí o no? Mil excusas uno diría. Ahora, eso no quiere decir que uno no tenga el anhelo, obviamente. Pesado, ¿sí o no? Pesado. Y eso dificulta la creación. Entonces dice, la nación es importante aquí en la tierra, pero eso no es lo más importante. Hay una cosa que es superior, que es allá en los cielos. ¿Sí? Dice entonces, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no tiene vergüenza de decir yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque ellos tenían muy claramente lo que vinieron a esta tierra y lo que estaban haciendo y todo eso. Obviamente, como todo ser humano, pecaron, cayeron, hicieron mal, pero Dios los restauró, como todos nosotros, porque también eran de carne y hueso, ¿no? Obvio. Entonces dice allí, este versículo, el 16, también lo pueden articular con ese versículo que dice, porque Dios no es Dios de muertos. Porque hay una corriente por ahí, creo que son esos adventistas o mormones, creo que son los mormones, donde ellos dicen que Dios ya no es Dios de Abraham, porque Abraham está muerto. Y Yeshua dice, Dios no es Dios de muertos. Pero este versículo nos ayuda, porque dice que a Dios no le da vergüenza hacerse llamar Dios de ellos. Y arriba dice, todos ellos están como muertos. Ahora hay que entender que Yeshua lo dijo obviamente en un aspecto espiritual. O sea, Dios no es Dios de muertos espirituales. Porque Él es el Dios de Abraham, claro, y Abraham está muerto físicamente, pero espiritualmente no, porque Él era escogido, salvo, la promesa, todo. ¿Sí me hice entender? Una cosa es ser muerto espiritualmente, otra cosa es ser muerto físicamente. ¿Cuál es más terrible de las dos muertes, la física o la espiritual? ¿Qué opinan? Espiritual, porque la gente ni se da cuenta. ¿Sí o no? Por lo menos se muere alguien físicamente y uno sabe, ¿no? Hasta en la forma de decir uno dice velorio, yo qué sé, van y lo entierran en un lugar físico tal, pero el muerto espiritual, hay una frase por ahí como medio cristiana, pero pues es interesante, que dice que lo malo de los muertos espirituales es que no se pueden enterrar, entonces empiezan a oler a feo. Es una frase cristiana y dice, ¿será que tú hueles feo? ¿Será que tú eres un muerto espiritual? Interesante, ¿no? Bueno, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ofreció, entiéndase como presentó, ¿vale? Presentó a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía, otra vez, a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios le había dicho, mira, en Isaac te será llamada descendencia. Días después le dice, oiga, imagínense que hay que matar a Isaac. Entonces él que dijo, no, yo estoy firme en la promesa que Dios me dio, ¿sí? No, yo voy allá, lo sacrifico, pero la promesa está, y la promesa es que ese persona joven va a haber descendencia, ¿sí? Por eso, digámoslo así, que el sacrificio de la presentación, más bien de Isaac, se hace antes de que Isaac tenga esposa o hijos, porque si hubiera tenido hijos, ahí se hubiera cabido de pronto el sacrificio de él, porque ya tenía descendencia. ¿Sí me hago entender? ¿Qué edad tenía? Yo eso les lo mencioné la vez pasada y por ahí en las hojitas de historia está. ¿Qué edad tenía Isaac cuando fue llevado a presentarse como sacrificio? 36, 37 años. ¿Sí? ¿No? Le hicimos la cuenta con la fecha de nacimiento, la edad que tenía Sara, la edad que tenía Abraham, y nos dio 36, 37 años, o sea, era bastante mayor. ¿Sí? No era un niño. En las caricaturas lo ponen como un niño, ¿no? Un peladito que llevaba prácticamente arrastrado ¿Y qué vamos a hacer con esta madera? No, él no era estúpido, él preguntó ¿dónde está el cordero? Pues madera, cuchillo, fuego, creo que aquí va a haber un sacrificio, ¿no? Pero el problema es que no había como que sacrificar. Esa era la parte que le faltaba entender. 18. Tengo ya voz. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea, eran cosas que él no veía, él no vio, él ni iba a ver el rocío en el campo que le prometió. ¿Se acuerdan que le dice eso a Esaú? El rocío vendrá sobre ti, el fruto de la mañana, toda la bendición. Él no vio eso. Además era ciego ya. ¿Sí? Pero él sabía que Dios los iba a bendecir a ellos así. Claro.
Y a Isaac también a Esaú también lo bendijo. Digámoslo, a Jacob lo bendijo, bueno, es la historia que conocemos. Pero a Esaú también lo bendijo, pues claro, ¿sí o no? Y recibió la bendición. Pues los descendientes de Esaú hoy son los dueños de las petroleras más grandes del mundo, los pozos, ni siquiera las petroleras, los pozos. Esos manes un día deciden no producir más petróleo y paran todo el planeta, o por lo menos gran parte de él. ¿Sí? Y por eso los países, ¿no?, ahora tratan de hacer eso del fracking, porque saben muy bien que esa zona del mundo es muy delicada, donde un día esos manes se enojen, paran la producción de petróleo y como de qué va a vivir la industria aquí en Occidente. Sí, más o menos, sí. Y ahora, en vida Esaú recibió bendición, pues ¿cuántos hijos tuvo Esaú? Creo que también tuvo 12 hijos, si no me falla la memoria, o es Ismael el que también tiene 12 hijos, bueno, no me acuerdo. Tiene también un montón de hijos, habita una tierra que es parte de la tierra prometida, habita allí y es una zona que es bastante próspera. De sus descendientes nacen naciones terribles también, fuertes, poderosas, que después se mezclan con Ismael y forman lo que hoy en día vendría a ser como los árabes, ¿sí? Toda esa parte de los madianitas, todos ellos, ¿sí? Entonces recibió la bendición, pues claro, pero el que lo bendijo no vio nada de eso, porque ya estaba muerto. Sigamos. Por la fe, 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Sí? Él sabía, ¿qué fue lo que él le dijo? Mira, estos dos jóvenes van a ser importantes, bueno, pero el más importante va a ser ¿quién? El menor, ¿cierto? El grande también va a ser un gran número de naciones, pero el menor va a ser más importante. ¿Él vio eso? ¿Físicamente él lo vio? No. Pero tenía la emuná de que así va a ser, claro, y se apoyó, adoró apoyado en su bordón. ¿Y ese bordón qué significaba realmente? A Yeshua. O sea que él dijo esas bendiciones apoyado en una emuná, ¿cierto? ¿Apoyado en quién? En Yeshua, de que Yeshua haría eso. El Eterno mediante Yeshua haría eso. Sigamos. Por la fe Joseph, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. ¿Joseph vio la salida de Israel de Egipto? No. ¿Joseph vio la salida de Egipto? Bueno, no, porque ya estaba muerto. Si la veo en el plano espiritual, sí. Cuando él encarga que los huesos los saquen cuando salgan, él la vio espiritualmente. Espiritualmente sí, pero físicamente la vio, no, porque ya estaba convertido en huesos, como lo mencionan, ¿sí o no? Y él tenía la emuná de que iban a salir un día, aún sin verlo físicamente, claro, dijo, aquí nos vamos, ¿sí o no? Y nos vamos a ir y ustedes van a llevar mis huesos. O sea, él estaba seguro que iba a salir. ¿Será que él lo vio en un sueño? Sí, puede ser un sueño, una visión. Incluso pudo haber tenido la emuná sin necesidad de nada de eso, ¿sí o no? Pudo haber dicho, no, el Eterno dijo que nuestra tierra es la tierra de Canaán. Aquí tenemos que salir hoy, mañana, en 1000 años, no sé. Como también cabe la posibilidad de que haya sido un sueño, aunque la Torah pues no da luz de ninguna de las dos teorías. Como por ejemplo, vamos a ponerlo así en términos generales. Tú sabes que un día vamos a habitar en Israel, ¿cierto? ¿Tú has soñado alguna vez con eso? No. Pero ya tiene la emuná, ¿sí? Sin necesidad del sueño está el conocimiento allí, la emuná del entender. Si yo le dijera a la hermana, ¿usted entiende o sabe por lo menos que hay un milenio? Claro. ¿Usted ya lo vio? ¿Ya lo vivió? ¿No? ¿Sí o no? Tiene la emuná, ¿sí? ¿Se ha soñado de pronto con el milenio? Porque hay gente, pues no sé, ¿sí? No. Tiene la emuná de que existe, claro, tiene el entendimiento de que eso va a existir. Sí, más o menos así le puede haber pasado a Joseph. 23. Por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron decreto del rey. Bueno, este versículo está conectado también con otro allá de Éxodo, ¿no? Donde menciona más o menos lo mismo. Pero realmente, ¿qué fue lo que vieron los papás en Moisés? Sí, hay mucha vaina, como mucho comentario. Hay uno que dicen que no, que él nació circuncidado, entonces que ellos supusieron que era un niño importante porque ya había nacido circuncidado, cosa que yo realmente no creo. Hay otra que dice que no, que cuando nació ya su rostro brillaba. ¿Se acuerdan que más adelante su rostro también vuelve a brillar? Entonces dijeron, ¿por qué este niño brilla? Tampoco creo esa. Hay otra que dice que los papás de Moisés recibieron un sueño diciendo, ese hijo suyo va a ser muy importante. Puede ser, esa es la que más me gusta a mí, pero la Torah no menciona ninguna de las 3. Pero algo vieron los papás de Moisés que lo escondieron. Eso no fue simplemente amor de padres. Pues sí, yo sé que cualquiera hubiera escondido a su hijo, ¿sí o no? Pero ellos lo hicieron como una manera mucho más dedicada, con mucho más labor. ¿Ustedes no creen que las otras familias también trataron de esconder a sus niños? Claro, obvio. Pero los papás de Moshe lo escondieron por algo. ¿Qué sería ese algo?
¿Qué han leído de pronto? Porque como les digo, ahí no hay mucha certeza, no hay mucho de dónde coger. El sueño es como lo más que podemos echar a la mano. Lo de la circuncisión, yo ese cuento no, me disculparán, pero no me lo creo. Pero es la forma que más se acerca de que el Eterno le muestre las cosas a la persona. Un sueño, Así, un sueño. chica, un sueño, una revelación. Ujú. Sí, también me pongo yo a pensar cuando nació Juan el Bautista, ¿no? Que dice que cuando cuando la mamá escuchó hablar acerca de Yeshua, el niño saltó en su vientre. Cuando llegó Miriam, Sí. el niño Saltó en su vientre. Saltó en su vientre. Entonces también dice que mucha gente cuando nació Juan el Bautista se maravillaron, porque el papá, que había estado un tiempo mudo, recibió otra vez el habla. O sea, vino como acompañado de un milagro. Y dice, y la gente de la región comentaba si de pronto ese niño era el Mesías. O sea, que lo estaban esperando el Mesías en esa época. ¿Sí? Entonces, puede haber sido algo así en el caso de Moshe. Sin embargo, los papás lo escondieron por algo. O sea, eso cuando volvamos a ver la Parashat Shemot, que es donde está eso, ojalá nos acordemos de hacer énfasis en eso. ¿Qué fue lo que vieron en los papás de Moshe en Moshe? Y para que no llorara, un niño. ¿Cómo lo escondieron? Ese es un comentario, que no lloró durante 3 meses. ¿Cómo lo escondieron? Encima de la... Dice que tenían una tabla, ¿sí o no? Eso. Una tabla arriba y ahí lo metían. Sí, porque un niño llora tanto, para que no llorara. Sigamos. Hermoso, ¿no? Y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, él tenía la convicción de que él era hebreo. Y por eso no quiso seguir siendo ahí como parte de lo que no era, un egipcio más. Por eso él va, ahí dice, fue Moshe a ver a sus hermanos, él no tenía nada que hacer por allá. Y vio cómo el egipcio maltrataba a uno de sus hermanos. Y él trata de tomar justicia por su propia mano, ¿no? Matando al egipcio. Cosa que le causa un destierro de 40 años. ¿Sí? Pero él tenía la convicción de que era hebreo. Pues claro. ¿Qué le dice Dios de entrada? Tu pueblo está en Egipto. Moshe, que hubiera dicho, si él no supiera que era hebreo, mi pueblo, ¿cuáles son esos manes? Luego yo no era egipcio, haciéndose el loco. Sí. Y cuando le dicen, ¿y yo como en nombre de quién diré que voy? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque él sabía muy bien que los hebreos tenían el nombre de su Dios y que ellos no le comían cuento a cualquiera. O sea, él sabía que era hebreo. Obvio. ¿Sí o no? Bueno. ¿Judío? Era un judío de la tribu de Leví, dice por ahí. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Adorar a Dios, ¿sí o no? 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, le dijeron, sácalos de Egipto y llévalos al monte a adorar. A él no le dijeron nada más. ¿Sí o no? No le dijeron, yo te libraré en el mar rojo, abriré el mar y los ahogaré. No le dijeron nada de eso. Dijeron, sal, que todo bien, yo voy con ustedes. ¿Él vio algo de eso durante el camino hasta llegar al mar rojo? No. Él llegó al mar rojo y dijo, ¿y ahora? ¿Y qué le dice Dios? No ores más. No sé, extiende tu mano, ¿no? Creo que le dice. Dice que el mar se abrió y cruzó. Pero él había visto eso, o sea, él sabía que eso iba a pasar. No. Imagino que él iba confiado, vamos hacia la nada. Pero Dios viene aquí con nosotros. Y Dios los salvó, los terminó salvando. Pues el mar rojo se tragó a los egipcios, ¿no? Dice, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró Pesach y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Otra vez pregunto, ¿Moshe había visto ya el ángel de la muerte? No. Le dijeron, hay que echar la sangre en los dinteles porque va a pasar Dios y los va a matar. Él sabía lo que iba a pasar esa noche, sabía cómo iban a morir. Él simplemente obedeció. A mí Dios me dijo, echa la sangre que voy a pasar, y si no está la sangre entraré y mataré al primogénito. ¿Sí o no? Él no hizo nada de eso. Él obedeció, como veíamos ahorita en Noé. Él hizo lo que tenía que hacer, punto. ¿Sí o no? Y todos los personajes de la Biblia, la gran mayoría, se identifican porque hicieron lo que tenían que hacer o porque no hicieron lo que tenían que hacer, pero siempre hay un qué hacer, ¿sí o no?
Entonces Moshe le daban órdenes por tiempos. Entonces ve a donde tu pueblo. Pero la primera orden que Dios le da es quítate las sandalias. Esa es la primera orden que Dios le da a Moshe. Porque esto es tierra santa, le dice, ¿no? Terreno santo, campo santo, no sé, tierra santa creo que le dice. Después le dice, ve allá, ¿cierto? Preséntate de Faraón. Él no sabía realmente, le dijeron, por ejemplo, tira tu vara. ¿Será que él sabía que se iba a convertir en serpiente? Él la tiró y se convirtió en serpiente. Imagina el susto. Bueno. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Ese pasaje sí que es bien curioso, ¿no? Dios le dice, ve y da una vuelta diaria a Jericó, y el último día vas a dar 7 vueltas, para un total de 13 vueltas, una por cada tribu de Israel. Recuerden que las tribus de Israel son 12 más una, ¿no? Porque la tribu de José pártanla en 2, o también saquen a los levitas, ¿cierto? Y hagan las 12 tribus más los levitas, por donde sea les va a dar 13, entonces una por cada tribu, 13 vueltas. Entonces, ¿será que ellos sabían que el muro se iba a caer? No, ellos no sabían. Simplemente le dijeron, vaya a dar una vuelta. Yo imagino todos los días dando la vuelta. Y yo imagino la incertidumbre. Pónganse ustedes en esa posición. Que yo llegara aquí y les dijera, muchachos, miren que a mí Dios me reveló que si queremos un lugar más grande que este, digamos, tenemos que darle una vuelta a la manzana diaria, bailando y tocando el chofar y eso. Entonces, ¿qué me dirían de entrada? Vámonos, vamos ya, de una. Sí, ¿dónde es que es el baile? ¿Qué me diría la mayoría? ¿Qué me diría Wendy? Dios le ¿Sí o no? Dios le diría, pero ¿está seguro? Y ya no estando Moshe, ¿yo qué le diría, por ejemplo, a Josué? Pero ¿por qué Moshe nunca nos puso a dar ese tipo de vueltas? No, eso está como raro. ¿Qué me diría la hermana Beatriz si yo le dijera, si yo le saliera con esa baratija mañana? No, ¿cómo así? ¿Cómo te digo? ¿Dónde te digo? Sí, con vueltas, ¿cómo Sí, así, cierto? como Y una. Sí, Pensemos ahora en ese contexto, ¿no? Sabemos que ya tenemos un ejército de la vaina, y bueno, el ejército ya listo para la guerra. Listo, ¿cuál es el plan de guerra? Plan de guerra, 6 vueltas, una diaria. Yo de soldado armado, y pero estos manes, ¿cierto? ¿Cómo se van a asustar nosotros dándole vueltas a esta vaina? ¿Sí o no? Al tercer día ya estaría aburrido y medio nervioso y cansado de la gente de Jericó burlándose además. ¿Sí o no? Quinto día, sexto día, y hasta que llegó el séptimo día, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, ellos no sabían realmente lo que iba a pasar, pero lo hicieron porque fue lo que ordenó Dios. Y pasó, se cayeron los muros. ¿Sí o no? Dice que el estruendo de la bocina, del chofar, perforó e hizo caer los ladrillos que llegaban hasta el cielo, dice un pasaje. Y se cayeron y entraron y ganaron la ciudad. Ellos hubieran podido haberse ideado otra forma de romper esos muros, ¿sí o no? Pero no hubiera funcionado. Hubieran podido decir, no, ataquemos la ciudad de noche, como en Troya, metamos un caballo, yo qué sé, un moloch gigante hecho en madera, nos metemos adentro, cualquier vaina. No les hubiera funcionado. O sea, ese era el plan de Dios, así tocaba hacerlo. Ellos lo hicieron, esperando lo invisible. Ellos ni siquiera se imaginaban que esos muros iban a caer con eso. Si a usted le hubieran dicho de hebreo en esa época, si le hubieran preguntado a Sofía, no, estamos aquí dando un plan para meternos a Jericó. Tú te pongo en contexto, Jericó, murallas gigantescas, una ciudad enorme. ¿Tú qué hubieras dicho de idea? Yo hubiera dicho, no, pues utilicemos, no sé, catapultas y tomemos esos muros a la brava. ¿Tú qué hubieras dicho? Escalemos el muro, hagamos como el caballo de Troya. Más para la época, ¿no? Pero no sé, 13 vueltas, eso no tiene ningún sentido. Para Dios sí lo tenía. En serio, a mí me causa una pregunta. No sé, tal vez no le entendí, ¿no? O sea, uno muchas veces, por lo que dicen Jesús, hace las cosas sin entenderlas porque Dios las dice y ya. Pues hay muchas situaciones donde uno hace y no entiende realmente, pero que uno llega a entender algún día, de eso sí estoy totalmente seguro. Algún día uno entiende. Creo que a todos nos ha pasado que hemos pasado por situaciones que uno no entiende. Y años después uno dice, entendí. Pero en el momento usted entendía. No. Y no les pasa que después usted reflexiona y usted dice, ¿y yo por qué hice todo eso? ¿Sí o no? Sí, entonces yo creo que uno muchas veces, no siempre, no entiende y con el tiempo pues entiende el propósito de Dios, ¿no? El propósito de Dios es muy extraño. Hay cosas que uno bueno, pues el propósito con uno no para lo largo del tiempo lo entendiendo, pero hay algo así como más... puntual. Sí, digamos como más
llamémoslo como nación, ¿sí? Un ejemplo porque no la Digamos, estoy cogiendo. es que en este contexto en el que estamos, bueno, en el tiempo como que no se presta mucho los ejemplos porque considero yo Ujú. que en tiempos atrás el Eterno como que tenía una comunión más continua con nuestros padres, ¿sí? Yo hoy en día no veo esa comunión como tan... Sí, hasta el templo, Sí, pues uno tiene hay la comunión, profetas. digamos, pues con el Eterno, como más íntima, ¿sí? Sí. Pero no digamos así como tan puntual de, no sé, vamos a sacar vamos a sacar a la gente que está en la franja de Gaza, vamos a hacer lo siguiente, o sea, como que no veo esos tipos de plan, Ujú. aún así como que el Eterno diga una estrategia, y si me la dijera, pues, pensaría yo, no entiendo el plan. Sí, de pronto está la estrategia. O sea, de pronto lo que estamos viendo ahorita es la estrategia de Dios. Y como usted lo dice, no lo entendemos. Pues yo, por ejemplo, siempre le pregunto eso. Bueno, no siempre, a veces. Digo, pero ¿tú por qué me colocaste en un país como Colombia? Es el país más chistoso del mundo, ¿no? Pasa por lo menos que uno no entiende. Que la gaseosa no tiene IVA, pero los huevos sí. Esos son vainas que uno no entiende, ¿no? Pero uno dice, ¿pero por qué me puse en Colombia? Al otro lado, miren el mapa. Yo siempre les digo, miren el mapa. Al otro lado del planeta Tierra. De la Tierra ancestral. ¿Sí o no? Miren el mapa. Y yo no lo entiendo. Algún día imagino que él me dirá, no, usted tiene que estar en Colombia por esto, aquello y esto otro. Y ese era mi plan. Y pues escapar del plan de Dios sí complicado, ¿no? Pero lo que dice Juan Pablo, pues es eso. Yo creo que esa es la táctica de Dios. Esa es la táctica de Dios y ese es el plan de Dios. Y no lo entendemos y uno quisiera de pronto hacerlo de otra forma, pero pues es el camino que él ha optado, ¿no? Obviamente nosotros en ese camino pues tenemos lo que siempre decimos de esforzarnos, hacer lo que nosotros debemos hacer y es como el ejemplo que siempre colocamos del trabajo, ¿no? Pues usted se quedó sin trabajo, listo. Pero usted en sus posibilidades debe hacer lo posible para conseguir un trabajo, no sé, hacer una hoja de vida, una presentación, ir a entrevistas. O sea, Dios no le va a traer el trabajo aquí a la puerta de la casa. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces el plan de Dios es muy complejo. Y yo pienso que el plan de Dios se complejiza más cuando se mete con cuestiones que uno quiere, o que uno aprecia, o personas que uno quiere, no sé. Porque ahí el plan de Dios entra a pelear contra su sentimentalismo. Entonces como que yo no quiero que sea así, pero como Dios no tiene sentimientos. ¿Sí o no? La muerte de un familiar, por ejemplo, uno quisiera pues que no se muriera nadie. Pero si ya Dios tiene determinado eso, ahí entra a pelear el plan de Dios con lo que yo quiero. Yo quiero que estén vivos, todos mis familiares, para siempre. El error de que les decía ahorita, ¿no? Creerse inmortal. Pero pues el plan de Dios es otro, ¿no? De pronto yo me muero primero que todos. ¿Sí o no? Es extraño, ¿no? Y Dios siempre coloca a algunos personajes a hacer unas cosas muy raras. Y si ustedes se ponen a pensar, pues yo sé que Dios nunca los ha colocado a hacer vueltas y eso, o pues hasta donde los conozco creo que no. A dar este tipo de vueltas así. Sí, ¿no? Sí. Estaba por ahí en la otra Sí, no, si por quiere... Por la madrugada. Si quiere tal cosa, párese y déle vuelta a la manzana, no creo, ¿no? Pero si ustedes se ponen a analizar, uno también termina haciendo cosas dentro del plan divino, ¿no? Que pueden llegar a sonar también, si ustedes las escribieran, para las futuras generaciones un poco ridículas. Sí, a mí me parece, por ejemplo, ridículo en mi vida haber estudiado en el SENA. Para mí, es mi experiencia, digo, para mí es algo ridículo. O sea, yo digo, ese capítulo, para mí, pudo no haber estado. Para mí es algo ridículo, para mí es como darle vueltas a esta vaina. Cada uno dirá, no, para mí es ridículo haber trabajado en tal lugar, para mí es ridículo tal cosa, eso sí, acá Pero si quien lo... hubieras estudiado en el SENA, no te hubieras llevado. Sí, no, eso es obvio, sí. Lo mismo, si no hubieran dado las vueltas, ahí estaría Jericó, construidas al día de hoy con los gigantes y todo. Sí, hay de, no vamos a sanarlo, sí, hay muchas cosas ridículas que no sé. ¿Para qué? ¿Para qué eso, no? Sí. Y yo, ustedes decimos, no es así, yo voy a hacer la mía. Y Dios, no sé si a usted le ha pasado, Dios coloca algo, ¿sí o no? Usted dice, no es así. Usted trata de cambiarlo, usted como que lo logra cambiar un tiempo. Y después vuelve otra vez la misma, como que es un giro que le da a Dios. De esta no se me escapa. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, ella dijo, lo que estos manes me dicen es verdad. Yo veo aquí, no me puedo hacer la ciega con la idolatría. Yo imagino que ellos llegaron diciendo, mire, todo esto es idolatría, Dios va a quitar esta ciudad por este. O sea, ellos no dijeron, no, Dios viene aquí a matar a todo el mundo porque sí. No, tenía un objetivo Dios. ¿Cuál era el objetivo de Dios de quitar las ciudades? Quitar la idolatría. Para que no te contamines con ellos, para que no hagas conforme a ellos. Es una de las frases que más repite la Torá. No hagáis como hacen las naciones. Por eso nosotros no podemos caer en esa onda sentimental. Entonces, sí, el objetivo de quitar las ciudades era precisamente eso. Ya que no podemos caer en la onda sentimental,
Hay mucha gente que dice, mire cómo Dios manda a matar a uno de los niños de brazos, es un Dios muy malo. A ver, Dios es Dios sobre los niños de brazos, sobre el feto, sobre usted, sobre cualquier persona. ¿Sí? Y Él los mandó a quitar era porque si no los cortaba ahí, miren en lo que se los convirtieron los niños ahora. Imagínense, en unos terroristas que no son solamente amenaza para Israel, sino que los niños ahora también se han tomado países como Francia, España, o sea, es una proliferación mundial. Los tenemos aquí al lado en Venezuela, ¿sí sabían eso? Que Venezuela está lleno de musulmanes. Todo porque nuestro pueblo que literalmente no los asesinó allá donde tuvo la oportunidad, facilita. Y donde no haya ni derechos humanos, ni ONU, ni Estados Unidos, no había sino el pueblo de Israel, espada en mano, y el pueblo enemigo. ¿Y qué dijeron? Es que los niños nos parecen como tan simpáticos, las mujeres son como tan bonitas, ve esas vacas tan hermosas. ¿Se acuerdan que Saúl dice todo eso? Ellos no sabían eso. Yo imagino que ellos nunca se pusieron, oiga, si yo dejo esa ciudad, dentro de 2000 años, mis descendientes van a tener pelea y van a ser derrotados por estos manes. Si lo hubieran sabido a ciencia cierta, estoy seguro que los aniquilan. ¿Sí o no? Y es un problema que tenemos allá con el Estado de Israel, que no es nuestro Israel, es el Estado de Israel, ¿sí o no? Que ahí está nuestro pueblo, etcétera. Pero ese Estado de Israel ha concedido en algunas ocasiones muchos privilegios a la comunidad palestina, o como sea que se llamen hoy en día. Y ese es un problema ¿para quién es un problema? Para usted, para mí, para todo el planeta Tierra y lo más importante, para sus descendientes. Algún día yo tengo la fe, la confianza de que mis descendientes, sean mis nietos, lo que sea, se van a querer y se van a tener que ir a vivir a Israel. ¿Y allá con quién se van a encontrar? Con los que dejaron nuestros padres hace 3000 años, ¿no? Ahí están todavía. Y mejor, peor, mejor cimentados que nuestro pueblo. ¿O no es así? Más armados. Y más dispuestos a todo. A dar su vida si es necesario. ¿No les parece muy ridículo que un man coja un cuchillo, apuñale a una mujer en una estación de bus, en Israel, sabiendo que hay por ahí policías que tienen la orden directa de matarlo? Pero ellos lo hacen con orgullo y sin miedo, ¿o no? ¿No han visto los videos? Sí. Pues, la noticia más bien, más que los videos. Sí, yo vi los videos. Cuéntenos. Yo vi los videos donde él la cuchillaba y salía corriendo y bajaba esos. Pero bajaba, corría tanto que la gente solamente hacía así y lo miraba donde corría, sabiendo lo que él había hecho. Porque la gente vio que él lo hizo y se ve en las cámaras de seguridad que muestran así, donde el tipo va corriendo. Y vimos lo que pasó la semana pasada, ¿no? En Estados Unidos, 11, 12 muertos. 11 hombres y 3 mujeres. 11 muertos. Sí, ¿no? Gente que está tranquilamente rezando en un país donde se supone que, en un país como Estados Unidos, donde se supone que hay libertad, etcétera. Un neonazi, ¿no? Neonazi. Y sí sabían que el que lo atendió en el hospital era un judío. El doctor que lo recibió en el hospital antiguo, porque creo que lo hirieron, no sé, o fue un chequeo médico en la cárcel. Es muy conocido el doctor, es un doctor judío. Sí. ¿Qué tal? Y no, terrible. Y lo creían a Yuri y yo, una sobreviviente del holocausto. ¿Fue la que mataron? Sí, una de las sobrevivientes no murió allá y sí viene a acabar con él. Pero sí, yo digo, ¿qué daño le puede hacer unas personas de esas? Porque todos los que mataron son mayores. Es que eran una comunidad judía. Sí, Mayorcitos. Sí, Árbol de vida. O sea, a él, ¿en qué le afecta? De que ellos vayan a su sinagoga a hacer ¿en qué le afecta a la gente? Sí, que ellos no se meten con nadie. Ahora, bueno, podemos observarlo de muchas formas, ¿sí o no? Hay muchas formas de verlo. Pero hay una forma que yo les voy a plantear que es polémica, y es a sinceridad, a los ojos de la Torá. Es terrible que los maten, obviamente. No estoy de acuerdo que los maten, eso es terrible. Pero ¿qué pasaría si nuestro pueblo viviera realmente en la tierra prometida? O sea, si no estaríamos así por las naciones. Estar por las naciones es un peligro para las comunidades de cualquier denominación. Hasta para nosotros se puede convertir en un peligro. Aquí, afortunadamente por ahora, parece que no hay ningún radicalismo religioso o político aquí en Colombia, por ahora. Pero en unos años, si llega a surgir algún radicalismo religioso o político, nosotros pasamos a ser directamente enemigos, porque nosotros sabemos que estamos al otro lado, ¿no? Hebreo, bueno, más allá del nombre, estamos en contraposición de lo que opina la gente. Y entonces, pues los mataron, es terrible. 11 personas muertas, eso no pasa todos los días en un país como, digamos, en teoría civilizado, en teoría, ¿sí o no? Del primer mundo y eso, ¿sí o no? Pero digamos que la comunidad también, en nuestro corazón sabemos que está mal que esté en Estados Unidos, por eso, porque no hay garantías. Al estar allí,
Es terrible. Porque ¿dónde sería ¿dónde sería la mayor garantía de nosotros ejercer nuestro culto, nuestra religión, nuestras creencias? En Israel. Aquí nadie nos da garantía. Aquí la Constitución solamente nos da el artículo número 6. Que 6 o 16, no recuerdo, donde dice el Estado colombiano es multicultural diverso y hay libertad de culto. Eso quiere decir que también el satanismo entra, ¿sí o no? Todo. Entra. Y si alguien dice que por culto nos matan, ¿nunca se han puesto a pensar eso? Eso es un vacío allí. No, es una que hay un artículo que está por encima del otro, que es la vida, ¿no? Bueno, la protección de la vida. ¿O hasta dónde llega mi derecho? No es tanto eso, sino quién pesa que un derecho pese más que el otro. Que está en la misma Carta Magna. O sea, ¿quién dice, por ejemplo, que el no matar es contrario al otro? Pero la vida No, prima sobre todo. Pero la Constitución no dice eso. Pero eso... Dice, tienes derecho a la No vida. tiene por qué decirlo, porque eso es... No sé por qué eso son leyes humanitarias. Sí, bueno, son los derechos humanos, O sea, ¿sí? Que sí, son eso tiene que 3... estar en la Constitución política. Sí, yo lo entiendo todo eso. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? No, que digamos que cuál es el lugar más seguro para nosotros ejercer nuestro culto. Es Israel, pero... Israel. Pero O sea, no hay garantías. Imagínate donde todos estudiamos ahí, todos, no seríamos como también un objetivo. Si hay radicalismo religioso en otro lado. Un objetivo que a nivel internacional, algo así, Sí, una un objetivo guerra. que venga y cobran y a todos, chao. Ah, no, si estamos allá ya... somos más Pues yo creo que fuertes. ya la jugada sería a otro Somos nivel, más pienso fuertes, yo. Además. O sea, la idea es estar allá. Sí, claro, esa Pero es pues, la idea. no lo estamos, pero yo no tengo nada contra los grupos como estos, ¿no? Al contrario, me parece que pues, es una forma de volver allá, ¿no? Porque, Ah, sí, es que esta es la, pues, esta es yo la, siempre les diré, la semilla. Ustedes tienen que irse de acá para allá, sí o sí. Esta es la semilla. O sea, si no se hace esto, pues ¿cómo formamos una identidad? ¿Sí? No podemos, No, si no hay grupos, no, en eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? Obviamente algunos de nuestros descendientes, la idea es que vivieran allá, ¿no? Se supondría. Dice 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, y ahí empieza a mencionar algunos: Gedeón, Sansón, Jefté, David, así como Samuel y los profetas. ¿Quién quedó por fuera ahí? Saúl. Pasa de David a Samuel, y de Samuel pasa, bueno, que tampoco creo que esté Salomón. No está Salomón tampoco. Pues de los importantes, ¿no? Coloca a Jefté y a Gedeón y a Sansón, que son los 3 jueces más importantes. Principalmente pienso yo que Gedeón. Y los 3 hicieron grandes cosas, ¿no? Gedeón, ¿no? Le dijeron, ármate un ejército y ve a pelear contra los no sé quién. No me acuerdo cuál ejército. Ni a Josías puso. Tampoco, bueno, que lo coloca, los profetas, no colocan los reyes. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Gedeón? Pues Gedeón cumplió, hizo su ejército, ¿no? Y llegó por hasta un valle y le dijeron, llevas muchos hombres. Raro, ¿sí o no? Porque uno va a una guerra pues en aquella época, con la mayor cantidad de hombres. Y Dios le dice, hay mucho hombre ahí, eso no sirve. Escogen, ¿sí o no? El que yo los voy a llevar unas aguas, el que se arrodille como perro, ¿se acuerdan de eso? No va a ir. Y el que tome de su mano y beba, ese está apto para la guerra. ¿Se imagina Gedeón mirando uno por uno? ¿Sí o no? Es que no eran sino 30.000 personas. No eran sino 30. Sí, no más. Y como haría Sí, después hace otra para escoger y quedan al final como 3.000. Y yo imagino que Gedeón diría, pero si yo tengo allá una fuerza de reserva de 30.000, ¿cómo me voy a meter en una guerra contra un pueblo más fuerte que yo con 3.000? Es más, los 30.000 eran poquitos para los que habían al otro lado. Y ahora usted va a ir a enfrentarlos con 3.000. ¿Qué le dijo Dios? Es que esto no se hace ni con guerra, ni con poder, ni con armas. Esto es con el poder de Dios. ¿Sí o no? De ahí sale esa canción que dice, no es con fuerza ni con poder, sino con tu Santo Espíritu. Eso es lo que más o menos que dice Dios a Gedeón. Y lo lleva hasta allá. Y no los derrota. ¿Sí o no? Hoy. Bueno, podríamos mencionar algo. Ahí menciono a Gedeón, que es uno de mis personajes favoritos. Pero está también David, Jefté, Samuel, los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, ¿sí? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, o sea, menciona a los hombres, pero también viene a mencionar que las mujeres también tuvieron emuná. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Jeremías metido en un pozo,
vituperios, como por ejemplo, bueno, Jeremías también, ¿sí o no? También lo insultaban, le decían, tú estás loco, la esposa se la mataron, creo que se la mataron o murió muy, muy joven, ya no recuerdo. Azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tal es el caso del profeta Isaías, ¿no? Que fue cortado a la mitad, sí, por orden explícita del Sanedrín de esa época, valga aclararlo. Por eso Yeshua le dice, vuestros padres mataron ¿a quién? A los profetas. ¿Se acuerdan qué le dice? Vuestros padres fueron los que mataron a los profetas. Sí, los antepasados, nuestros antepasados mataron a nuestros profetas. No estamos hablando exclusivamente de la casa de Israel, de la casa de Judá, perdón. Nuestros antepasados mataron a los profetas. ¿Sí? Y en el libro de Ezequiel dice, porque ustedes matan al profeta bueno y al malo lo dejan y lo oyen. Al que les dice, Jehová dijo, Jehová dijo, Jehová dijo, y Dios, Jehová, nunca había hablado. Estoy utilizando los términos de la Reina Valera, Jehová. Dice, bueno, puestos a prueba, ninguno de esos hombres se salvó de la prueba. Todos pasaron por pruebas y si ustedes miran vida por vida, fueron pruebas muy duras. Todas. Cojan cualquier personaje bíblico y léanlo bien. Y verá que todos siempre tienen una prueba que los cambió. Les cuento la de David. 20 años en Filistea, haciéndose el loco. ¿Recuerdan eso? Que babiaba. Y se fui contado entre los tontos y los que babean. Y si se burlaron de mí diciendo, ¿acaso este no fue el que mató a Sansón? A Goliat, qué pena. A Goliat. Sí, tenía a Sansón. Y por ejemplo en el caso de Sansón, una prueba durísima, ¿no? Que le saquen los ojos. Miren todo lo que le tuvo que llevar Dios para que él dijera, ay, sí, el voto, ¿no? Y entonces empezó a cuidar otra vez su cabello, a escondidas de los guardias. Pruebas duras, ¿sí? Pruebas que a muchos les significó la muerte, en el caso de Sansón. Pruebas que a otros les significó dejar su tierra, a su familia, todo lo que querían, por pruebas, ¿o no? Eliseo, ¿qué es lo que primero que hace cuando le viene una prueba? Que todos nos hemos comportado así. O sea, ¿qué es lo primero que Eliseo hace cuando viene una prueba a su vida? Él era el profeta de Dios y había hecho un montón de milagros y había matado un montón de gente. Bueno, el duro, le vino una prueba. ¿Y cuál fue la primera reacción de Elías? ¿Cuál fue, Wendy? Huye. Y no solamente eso, sino que va y se acuesta bajo un árbol, ¿no? Y dice, yo me quiero morir. A la primera prueba, y eso que era un hombre muy usado por Dios. Se echó la pena. ¿Sí o no? Se echó la pena. Se echó la pena. Pero eso no le pasó a ellos. Sí, solamente a ellos. Sí, nosotros nunca nos hemos echado la pena. Se echó la pena. Y eso fue la prueba de nosotros. Sí. Somos abreboca con la que... Y ese pasaje es muy bueno. Sí, las de nosotros son pruebitas chiquiticas. Por eso. Pues en relación a eso, ¿no? A los de ellos. Y el pasaje es muy bueno porque llega un ángel y le dice, ¿y usted qué hace, no? ¿Sí o no? Y él empieza diciendo, es que solamente yo he quedado. Ah, sí. Imagínense que yo tengo a 7,000, ¿cierto? Y además de eso, en la próxima ciudad hay un hombre llamado Eliseo. Ese hombre te va a suplantar, a reemplazar. ¿Se acuerdan que yo les decía la vez pasada que la actitud de Elías con Eliseo no es muy buena? Porque dice, ¿qué yo? Imagínense que usted es mi reemplazo. Y le tira el velo y sale corriendo. Y Eliseo le dice, ¿pero cómo así? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Se han visto el pasaje? Dice, pero espérate que yo termine de ayuntar o de recoger. Arando. Sí, ve que yo termine de arar y vaya y me despida. Y Elías que le dice, sí, ¿sí o no? O sea, tenía rabia porque ¿cómo así que me va a reemplazar? Y o sea que yo me voy a morir o qué pasó aquí. Sí, es bastante curiosa esa historia. Sigamos, sacaron, bueno, puestos a prueba. Muerto a filo de espada, el mismo... ¿Ustedes han visto las muertes de los discípulos? De los discípulos de Yeshua. ¿Quién murió? ¿Cómo murieron? Pero si saben de alguno de pronto, cualquiera que sepan. Murió crucificado. Al revés. Esteban, que murió apedreado, y Pablo, decapitado en Roma, ¿no? Por los romanos, decapitado. Juan el Bautista, el profeta más grande, según Yeshua, ¿no? Es lo que nos dice Yeshua. El profeta más grande de todos murió decapitado por ahí en una cárcel solo, ¿sí o no? Solo y con dudas. Sí, sí, Jugas, pero el otro, ¿Jugas Tadeo o qué? Sí, bueno, sí, se suicidó, terminó. El que se ahorcó, Iscariote, sí. el que se embarcó, Iscariote.
¿Quién más así murió? Bueno, y la vida de Pablo, pues es una prueba, es una vida que lo cogen preso, lo montan a un barco, el barco se hunde, él se salva, llega a una isla, apenas que llega lo muerde una serpiente, después lo nombran Dios porque sobrevivió a la serpiente, luego lo llevan a un lugar público a hablar, la gente le grita 2 horas Diana de los Efesios, o sea, es una vida supremamente ajetreada. Eso es, haga de cuenta usted salir de aquí para Melgar a predicar, a mitad de camino lo bajaron los paramilitares, se lo llevaron para el monte, allá en el monte lo picó una serpiente, o sea, eso nunca no, es muy probable que no nos pase. Pero eran tipos que no se rendían. Nosotros nos hemos rendido, pues obvio, a la menor prueba. Hacemos un Elías cualquiera. Sí. Pues si hay gente que con lluvia dice, no, es que está lloviendo, ¿sí o no? No es como un buen día para estudiar, para chaval, yo qué sé. ¿Y creen que con dejar de ir a ese y reemplazan el otro con el otro? O sea, sí, como si son, como fueran acumulables, sí. Como los puntos de éxito acumulables. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, ¿cierto? Y de cabras, y aquí viene una de las partes claves, dice, ¿cómo vivían ellos? Pobres, angustiados y maltratados. No quiere decir que usted se tiene que hacer pobre para seguir al Eterno. Quiere decir que aún dentro de los seguidores del Eterno hay también pobres. Y esos pobres, algunos fueron los más grandes de toda la historia. Porque los católicos cogieron este versículo al revés. Y es, hágase pobre para que Dios lo use. Hacen los llamados votos de pobreza. ¿Sí así se llama? Votos de pobreza. Sí. ¿Hay una escuela en específico que haga eso? ¿O todas las...? Es que no tengo ni idea. ¿Ah? Los jesuitas, austeridad. Los jesuitas. En el papel, imagino yo, porque en la realidad, pues, las Pues habilidades. las fundaciones de ellos sí, como que tratan de mostrar austeridad, tratan. Sí, En la que yo trabajaba, sí, era como ese es como el dicho que la esposa de, ¿cómo es? La esposa del... el Se estandarte, me olvidó. la austeridad. Entonces, digamos, era ir a construir a barrios en extrema pobreza y pues era extrema pobreza. Me tocaba irse a dormir en un piso así. Pero digamos, De las construían, fundaciones no de vivían ellos. así. No. No, pero ellos sí, pues, digamos, el cura que llevaba la fundación allá en Chile, él vivía en una casita de esas, en una casa que le construyeron allá las familias. Sí, pero sigo sobre el papel porque los jesuitas, pues, son de los... Sí, o sea, digamos, ya toda la institución. Pues, Sí, ya eso es lo más poderoso de los católicos, de hecho, ¿no? Los jesuitas. Decía el dicho, ¿no? Que digo en el papel porque ahí se aplica lo que dice el dicho. Y es que la esposa del César no solamente debe ser decente, sino aparentarlo. Sí, entonces ellos no solamente tratan de hacer obras, sino que también tratan de aparentar que son dadivosos y la vaina, pero a la hora del té, vaya uno a saber, ¿no? Y como no importa que tantas casas usted construya, sino la intención de su corazón. Es como el Vaticano. Sí, es lo mismo. Sí, es Pobreza, lo mismo ahí. pero son Dice, es que, ¿cómo se llama el Papa? Se me olvidó el nombre, Bergoglio, bueno. Dice, es que él ya no utiliza el bastón de oro. Sí. Sí, ese es un acto de humildad. ¿Y dónde creen que está el bastón de oro? Ahí, guardado. En la puerta del lado. ¿Sí o no? Eso no tiene ningún sentido. Sí. Dice, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Eso no quiere decir que usted mañana va a comprar una cabra y a los 4 meses la desoye y se ponga la vestidura porque es que así solamente Dios me va a usar. No, pues sí, estaríamos jodidos todos. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de estoy en el 37, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, o sea, de allá para acá, o sea, que su vida fue bastante ajetreada. De cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de ellos. Sí. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y nosotros nos pasa una cosita y a la Elías, debajo del árbol a morirnos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, aquí viene la parte clave, mediante la emuná, no recibieron lo prometido, porque lo prometido que era el Mesías. Y el texto se cierra con los profetas, no con los discípulos de Yeshua. Yo mencioné a los discípulos de Yeshua a modo de ejemplo, porque cuadraba acá, pero el texto se termina con los profetas. O sea, hasta los profetas, ninguno de ellos vio el Mesías. A propósito de eso, entonces, pobres, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, o sea, todos hicieron lo que les tocó hacer. No recibieron lo prometido. Ninguno. Cojan vida por vida. Moshe, tierra prometida. ¿Realmente estuvo en la tierra prometida? Dice que la vio. Oró para entrar, pero la recibió. No.
Imagino la cara de Moshe, ¿no? 80 años en este trote, 40 años en este trote. Ahora resulta que no. Yo pensaba que era el primero que iba a tocar, ¿no? Sí, claro, además ya estaba ahí al lado, o sea, haga de cuenta, Juan Pablo, el río mide más o menos como de aquí a donde vive la señora Beatriz. O sea, de ahí para allá empezaba Jericó. O sea, ahí empezaba la tierra prometida y Moshe estuvo a este lado. O sea, ahí a metros. A metros de la tierra, de lo que se denominaba en ese momento la tierra prometida, porque la tierra prometida realmente va desde la tierra de Goshen hasta el río Éufrates, según lo que le dice Dios a Abraham, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí. Y el último, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. O sea, nosotros también hoy en día tenemos la misma convicción de ellos, el Mesías. ¿Sí? ¿Ha quedado claro hasta ahí? O sea que en este término, todo lo que leímos de la fe, el capítulo número 11, no está hablando de que usted crea o usted espere cosas que no tienen sentido. Está hablando de que usted crea y espere cosas que son netamente bíblicas, principalmente que el Mesías, la Nueva Jerusalén, podría caber también allí tal vez el nuevo cuerpo, el milenio, cosas que usted no ha visto, pero que usted tiene la certeza que son ciertas. ¿Sí? ¿Ha quedado claro hasta ahí? Preguntas, ¿no? Vamos a orar.